Nosotros vamos iniciar la dinámica. Como sabéis, los laboratorios y los diálogos hacen parte de un todo. Nosotros vamos ahora hablar con los expertos y después las inspiraciones que vamos tener serão trabajadas en el diálogo. Así que es muy importante que vosotros estén por las mañanas, tanto en los diálogos como en los laboratorios, porque nosotros hemos planeado como un contexto solo. Vale, esto es importante. De aquí vosotros vão generar las nuevas ideas del futuro en los laboratorios. Bienvenido, Pablo, que es nuestro experto de inteligencia artificial. Dolores, que no es nuestra experta de realidad extendida. Susana, que es la CEO de Pixel Hub y que trabaja con tecnologías y innovación. Y Jimena, que es de la Universidad de Biobío, que también trabaja con interlocución de tecnología e empresa. Bueno, los diálogos de saberes están estructurados a los ejes que tenemos en el encuentro. Los contextos que tenemos de los ejes son bem específicos. Nosotros vamos fomentar este saber e estas inquietudes que cada um tem por sua experiência. Como sabéis, este eje é a enseñanza de diseño para el futuro, los desafíos de tecnología en entorno digital. Nosotros en este eje estamos enfocados en la enseñanza del diseño para um futuro que apresenta por um meio de reflexionar sobre como pode convertir-se um ponte entre agentes de distintas disciplinas. Por isso estamos aqui com 4 que nos aportarão várias miradas sobre o contexto da tecnologia e da enseñança. Neste sentido, também é crucial vincular projetos transversales e âmbitos da empresa, ambientes híbridos, digitais e realidades artificiais e virtuais estão em voga agora mesmo. Pero aqui está manifestado pessoas que vêm há anos desenvolvendo estas investigações, como Pablo, que já há mais de década vem investigando isto. Agora é um boom, pero para ele não lo é. Como a Susana também, que desde a Universidade de Engenharia Industrial vem colaborando com estas questões. Isto é um pouco para que vocês tenham um contexto que estamos muito felizes de tê-los aqui, porque é uma visão madura, é uma visão que não é leviana, como pode passar com esta questão da modernidade não líquida. Passo a palavra a Pablo. Bem-vindo, Pablo, e muitíssimas graças por estar. Pablo é vicedecano da área de investigação da Universidade de La Rioja. Somos companheiros de universidade y es un honor tenerlo aquí. Gracias por haber aceptado la invitación. Es un placer. Mil gracias por la invitación, por la oportunidad de estar aquí, de compartir estos minutos con vosotros y poner un poquito, como vamos a hacer cada uno de nosotros, pues las bases de nuestra visión hacia dónde nos está empujando el mundo. Durante esta intervención yo voy a centrarme en 3 puntos distintos que tienen que ver además con 3 patas de mi propia actividad profesional, pero que influyen mucho sobre todos estos diálogos que vamos a establecer durante todos estos días del evento. El primero de ellos es la relación entre diseño, tecnología e ingeniería, que también para mí es una parte fundamental de esta parte. La segunda, entrando con la temática transversal del evento, sobre la relación entre enseñanza de diseño o de cualquier cosa y tecnología. Y luego la tercera, por supuesto, este gran pilar, este tren que nos está arrollando un poquito a todos, que es la irrupción o el crecimiento de la inteligencia artificial en todos los ámbitos, pero muy especialmente lo centraré en cómo nos influye en la enseñanza. Yendo al primero, esta relación entre diseño, tecnología, yo ahora me ha presentado Roberta como actual vicerrector de investigación de la UNIR, de la Universidad Internacional de La Rioja. Pero previamente y durante varios años, y de hecho allí es donde nos conocimos originalmente Roberta y yo, también a Dario y a muchos de los contactos y muchas de las caras que conozco aquí, fue en una etapa como director de la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología de UNIR.
Yo soy ingeniero informático, esa es mi formación original. Y al final acabé dirigiendo, teniendo que llevar el timón de una escuela de ingeniería, una escuela que quizá en su momento se pudo haber llamado Politécnica, porque íbamos a agrupar las distintas ingenierías, pero que temprano en el desarrollo de nuestra universidad decidimos que tenía que estar combinada y mezclada y unida con el diseño y las titulaciones de arte de dentro de nuestra universidad. En algo que ya han hecho en ocasiones con mucho esfuerzo universidades preexistentes, esa decisión de juntar el arte, el diseño con la ingeniería. Nosotros estábamos a tiempo, no tendríamos que juntar ninguna facultades, ningún edificio distinto y podíamos crear una escuela multidisciplinar centrada en todas estas dimensiones. Así apostábamos en aquel momento desde UNIR de manera muy incipiente, cuando todavía ni siquiera habíamos empezado a escuchar el término, por esto que se ha venido luego en denominar STEAM, como proyección o como aumento de lo que es tradicional, que han sido las carreras STEM, que eran las de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, pero añadir esa perspectiva del arte y el diseño. Y esta es la primera reflexión fundamental que yo traigo al contexto de hacia dónde veo moverse este futuro, tanto del diseño como de la tecnología, que son situaciones que ya hoy en día no pueden vivir por separado. Antes estas disciplinas han crecido cada una desde su lado, han ido desde perspectivas distintas y han tenido cada una sus evoluciones, pero en el mundo moderno, en el mundo actual, ya hemos dejado de concebirlas por separado. Dentro de todo este paraguas de STEAM y de esta fusión está la concepción de que ya las disciplinas tradicionales, las profundizaciones muy estrechitas ya dejan de funcionar para la complejidad del mundo actual. Ahora mismo ya ese ingeniero, sea informático, industrial, de estructuras, de lo que sea, no puede vivir solamente en ese mundo de la ingeniería pura, de esos números puros y simplemente trabajar esa parte de la ingeniería. Tiene que ser ingeniería con un propósito, con una dimensión humana, para productos que van a utilizar personas. Y, lo puedo decir yo, que soy ingeniero, el ingeniero tradicional no está preparado para esas cosas. Vamos a ir a todos los tópicos, no es ingeniero tradicional oscuro en su mundo de cargas, fuerzas y tal, incluso con pocas competencias sociales. No puede estar en sus manos el diseño de los productos y de los elementos del futuro que nos van a mover. Pero la otra también es cierto. Tampoco podemos tener a ese diseñador etéreo en un mundo de ideas puras, en el que no hay después un aterrizaje, en el que no hay una parte tangible, en el que no hay un impacto real en la vida de las personas, en el que esa crítica que se hace también en ocasiones al diseño de la forma por encima de la función, bueno, tendrá que tener esa función. Entonces, no es ni siquiera ingenieros y diseñadores trabajando juntos, es ingenieros, tecnólogos y diseñadores que son la misma persona, especializada en una de ellas, pero con sensibilidad hacia todas esas patas. Y yo creo que esto es muy interesante en el contexto de este evento concreto, porque al final lo que nos estamos preocupando es de este futuro del diseño, de esta enseñanza futura del diseño, y esa enseñanza futura tiene que tener esta sensibilidad, tiene que conocer que ya los silos tienen que acabarse y que necesitamos tender esos puentes. Es una dirección en la que, reitero, van ya muchísimas universidades y centros de formación y que va a seguir creciendo porque es el camino más natural, es la evolución natural para todas estas disciplinas de partida. Y esta era un poco la primera de 3 reflexiones, como decía. La segunda es el papel que jugará y que juega la tecnología en toda esta reinvención de la formación en diseño, en tecnología, en ingeniería, en cualquiera de nuestros ámbitos. Provengo, ha comentado originalmente Roberta, pero lo aclaro, yo provengo de una universidad, nace 100% online, 100% digital, somos una universidad no a distancia, rehuimos mucho del término a distancia porque eso al final está en el nombre de, pues aquí en España, de nuestra UNED. Cuando uno piensa en UNED, piensa en libros, en que te veremos dentro de 4 meses en el día del examen, no piensa en clases, no piensa en formación práctica. Y UNIR y muchas otras universidades que están ahora mismo ocupando este espacio, sí pensamos en eso. Somos universidades digitales, pero que seguimos impartiendo clases, seguimos teniendo sesiones prácticas, seguimos teniendo laboratorios, porque son el modelo más claro de enseñanza. Y no pretendemos ni disminuir la importancia ni la figura del profesor, que de esto volveré a hablar cuando aborde la parte de inteligencia artificial, ni del modelo de formación que sucede entre personas. Ese rol central del facilitador en la enseñanza es algo que lleva
muchísimos años estudiado y que si bien lo hemos pervertido un poco al intentar que la educación sea para todo el mundo, que es un principio loable absolutamente que debemos perseguir, pero es verdad cuando queremos educar a toda una población gigante, al 100% de la población, necesitamos modelos en los que acaba habiendo pues, un profesor, un casi busto parlante que tiene delante a 20, 30, 60 o en el caso de algunas universidades 200 personas y no hay ese seguimiento más cercano. Pero no queremos cambiar eso por tecnología ni por un estudiante aprendiendo solo, porque vemos que esa dimensión social, también la conocemos, ese diálogo entre el profesor y el estudiante es una parte positiva. La tecnología nos está permitiendo encontrar mejores equilibrios de los que hicimos, ¿no? Al principio nosotros creíamos hace varios siglos en una docencia pues muy socrática, ¿no? Prácticamente 1 a 1 o 1 a muy pocos, lo cambiamos por el modelo de clase. Cuando el modelo de clase crece, despersonaliza y el profesor ya no dialoga con el estudiante, sino que solamente vuelca. La tecnología nos está permitiendo y nos tiene que permitir retornar un poco más atrás y conseguir esos equilibrios, conseguir esa relación lo más 1 a 1 posible entre profesor y estudiante y al mismo tiempo ser capaz de alcanzar a todo el mundo. No es fácil, pero el ritmo al que va creciendo y evolucionando la tecnología cada vez nos permite hacerlo más. Cosas sencillas como poder tener clases pero también poder grabarlas, cosas sencillas como poder hablar un estudiante con un profesor que está a varios miles de kilómetros de distancia. Todo esto con las naturales problemas o los naturales distanciamientos que nos produce la tecnología, no es lo mismo vernos en persona que vernos online, por eso nos hemos juntado todo aquí, pero en esta búsqueda de equilibrios tienen un rol. Y es verdad también que la distancia, esa distancia que nos pone la tecnología, se va estrechando. Sigue ahí, pero se va estrechando. Entonces, traemos la tecnología a la ecuación, decidimos que la tecnología es buena en la enseñanza y empezar a pensar no en la tecnología por la tecnología, sino cómo podemos utilizar la tecnología de una forma que nos ayude de verdad en el proceso de enseñanza. Ahí es hacia donde tenemos que seguir empujando, porque no estamos utilizando las tecnologías o el estado actual de la tecnología en los procesos de enseñanza de una manera, iba a decir suficientemente efectiva, o de una manera que de verdad aproveche todo lo que permite hacer la tecnología. Lo ejemplifico con una situación que se da en muchas universidades. Nos llega la pandemia, tenemos que empezar todos a meternos en la enseñanza online, en poder hacerlo desde lejos. Se pone muy de moda el estar en casa, el ir con chaqueta y pantalón de pijama, y parece que eso va a ser la solución para todo. Pero empezamos a intentar hacer con esa tecnología las mismas clases, la misma metodología que hacíamos cuando no teníamos la tecnología y estábamos en un aula. Y entonces empezamos a pensar, no, necesito una videocámara, necesito una pizarra virtual, pero estoy intentando replicar el modelo antiguo. Y eso es un pecado que estamos cometiendo todos. Nosotros, bueno, tengo que ponerme corporativo, estamos intentando reducir el pecado, pero es un pecado que cometemos todos. En lugar de decir, bueno, ya no estoy en el aula tradicional, existen todas estas tecnologías, voy a repensar cómo quiero hacer la enseñanza, voy a repensar el aprendizaje usando la tecnología, no voy a replicar lo de antes. Si lo de antes estaba todo pensado durante varios siglos para un profe y 60 estudiantes, voy a pensar otra forma de utilizar la tecnología, voy a pensar en otras relaciones entre el profesor y el estudiante y voy a pensar en otras formas de hacer las cosas. Esta reinvención que tenemos que hacer la tecnología y que se va a trabajar también durante todos estos días y va a haber muchas reflexiones, me lleva también al tercero de los puntos que quería compartir con vosotros, que es el de la irrupción, la presencia, el potencial de la inteligencia artificial. Y esto lo parto también en dos trozos, separando, como mencionaba en la introducción Roberta, yo llevo al final, pues eso, 15 años trabajando en inteligencia artificial. En esos 15 años empecé en la historia de la inteligencia artificial, ha tenido picos y valles. Los historiadores de inteligencia artificial, de los 40 años de historia que tenemos, tampoco es tanto, pero se habla de los inviernos de la inteligencia artificial, que eran momentos en los que siempre nos movíamos en el hype, en el entusiasmo de lo que iba a poder hacer la inteligencia artificial dentro de unas décadas. Nos poníamos todos muy contentos, había mucha exuberancia, había mucha inversión, y luego, como no llegaban los resultados, ¡pum!, se desplomaba la cosa. Todos habréis visto alguna vez las típicas curvas de Nielsen que dicen que sube el hype, luego baja y luego llega la meseta. En inteligencia artificial no nos pasó eso, subíamos hasta el techo, luego hasta el suelo, luego otra vez hasta el techo, luego otra vez hasta el suelo, y íbamos subiendo y bajando todo el rato. Pero ahora, como suelo compartir con mis estudiantes de inteligencia artificial, ya no estamos en otro pico de expectativa con la inteligencia artificial.
Ya no estamos hablando de lo que la inteligencia artificial va a poder hacer en el futuro, estamos hablando de lo que hace hoy. Ya no es la tecnología de dentro de 5 años, sino la de hace 6 meses la que nos está poniendo el mundo patas arriba cada 2 por 3. Por tanto, ahora nos encontramos en ese, en realidad, tercer pico de la inteligencia artificial, pero con uno que ya ha venido para quedarse. Y que tenemos que cobrar conciencia de que esto ha venido y esto va a transformar no solo la enseñanza, que ahora iré para allá, sino todos los sectores, toda la producción, toda la vida de las personas. Es un cambio revolucionario como no habíamos vivido nunca. Y esto, que reitero, los investigadores en inteligencia artificial lo hemos metido en el discurso varias veces, pero sin un buen cimiento, ahora es ya real. Ahora la cantidad de empresas en el tejido que están apostando por inteligencia artificial en mayor o menor medida para potenciar algunos de sus procesos son todas. Y es donde se están librando ahora las grandes guerras comerciales y las grandes batallas. Tenemos a todas las grandes empresas arrojando dinero desquiciadamente a los asistentes virtuales, que es algo que a priori no parece tener un retorno económico directo, pero que es la visión de que ese es el futuro de la interacción, del acceso a la información. Ya no accederemos pinchando teclitas, sino preguntando cosas. Y es hasta donde nos estamos moviendo a mucha velocidad. Y esto, antes yo investigaba siempre sobre qué aplicación tendría todo esto dentro de la docencia. Y ahora os voy a contar, simplemente ya en 2 minutitos que me quedan, las cosas que está sucediendo ya la inteligencia artificial, las cosas que ya puede hacer la inteligencia artificial en el ámbito de la enseñanza y más de la enseñanza tecnológica. Y esta última parte la voy a dividir además en 2 subtrozos. Uno, el de la inteligencia artificial de la que ahora habla todo el mundo, y otro, antes de ello, el de la inteligencia artificial, permitidme la expresión, de toda la vida, que también sigue teniendo su margen. De la que habla ahora todo el mundo es obviamente ChatGPT, DALL-E, Stable Diffusion, las IAs generativas. Pero no solo es IA generativa, también es todo las capacidades del aprendizaje automático. Decía que nosotros somos una universidad online. Eso quiere decir que nuestros estudiantes interactúan con los profesores y entre ellos en un medio digital. Y toda interacción entre estudiantes o de estudiantes y profesores deja una huella digital. Nosotros podemos recabar información de cómo el estudiante interactúa con el campus, cómo interactúa con las clases, cuándo se ha conectado, cuándo se ha desconectado, qué intervenciones ha hecho. Podemos incluso ver, con algunas tecnologías, no todas las tecnologías de videoconferencia lo permiten, pero ver en qué momentos el estudiante ha estado más conectado o menos conectado a la sesión, si el ordenador simplemente la ha dejado ahí, se ha ido a por un café o no. Y está la idea subyacente al uso de la inteligencia artificial en educación es que si yo tengo ese tipo de huellas de cómo está aprendiendo el estudiante y cómo está interactuando el estudiante, yo puedo adivinar cosas sobre ese estudiante. No es magia, es análisis de datos, está bien inventado y bien explorado. Y esto es lo que hemos venido haciendo durante mucho tiempo y donde además vemos un gap entre lo que somos capaces de hacer y lo que estamos preparados para hacer. Lo cuento con ejemplos. Ahora mismo, una cosa que puede hacer un profe cuando tiene un grupo pequeño y interactúa con los estudiantes, llega el día del examen y como profesor, pues más o menos sabes cómo va cada estudiante. Casi que podrías intentar adivinar qué calificación va a sacar el estudiante en el examen. Nosotros hace unos años nos propusimos hacer eso. Vamos a tomar toda la interacción del estudiante durante el curso hasta el día anterior del examen y vamos a ver si podemos entrenar una inteligencia artificial y entrenar un modelo de predicción para adivinar qué calificación va a sacar el estudiante. Cualitativa, sobresaliente, notable, aprobado o suspenso. Esta IA que hicimos en su momento es capaz de predecir la calificación para el 96% de los estudiantes, una precisión del 96%. Y esto es ya, esto no es el futuro de lo que podrá hacer la inteligencia artificial, esto lo puede hacer ahora. Claro, luego nos quedamos un poco bloqueados, es vale, soy capaz de predecirlo en el 96% de los casos, ¿y ahora qué? ¿Quito el examen? ¿Estamos socialmente preparados para quitar ese rol del profesor y que una inteligencia artificial decida sin que hagas el examen qué calificación mereces? Seguramente no, y probablemente sea mala idea, y yo como profe me rebelo ante esa idea, aunque como tecnólogo diga soy capaz de llegar hasta aquí. Pero si bien no quiero hacer eso, no quiero sustituir el examen, sí que me da pistas, porque si yo puedo hacer esa predicción un par de meses antes del examen, lo que puedo convertir eso es en información actuable para el profesor. Decirle al profesor, oye, este estudiante va camino del suspenso. En ese equilibrio que decía al principio de la intervención, la inteligencia artificial puede jugar y debe jugar un rol muy importante, porque puede permitir a un profesor que sigue teniendo
60 estudiantes, porque al final habrá que hacer economía de escala, pero le puede orientar su atención, decir, oye, de los 60 estos 10 van fenomenal, pero ojo con estos, ojo con este grupito que es el que se está quedando atrás, pon aquí tu atención. Y eso es en un nivel muy macro. Se puede también reducir el foco, se puede mirar un concepto, una competencia concreta con el que un estudiante esté teniendo dificultades especiales. Y a ese estudiante podemos, uno, avisar al profesor de que tiene que hacer esa intervención, no ya de que el estudiante vaya camino del suspenso, sino que una habilidad concreta, este estudiante en concreto va un poquito más flojo, mientras que en estas otras destaca. Y eso es a lo que me refería al principio con pensar de verdad en cómo vamos a utilizar la tecnología para cambiar el propio modelo de cómo es la relación profesor-estudiante una vez que tiene ese acompañamiento. Y contado todo esto, hay muchas más, podría contar muchas más y espero tener oportunidad en los laboratorios de contar algunas cosas más que a partir de los datos de estudiantes podemos hacer en el aula. Querría terminar con, bueno, pues con el elefante en la habitación, ¿no? Que es el estado actual de las IAs generativas y de lo que están suponiendo para todos los campos, lo que están suponiendo en enseñanza, lo que están suponiendo en diseño y también lo que viene, ¿no? Lo que viene en el próximo tiempo y cómo como sociedad nos tenemos que estar preparando para esta parte. ¿Bien? Lo divido en dos reflexiones. Primero, toda esta familia de inteligencias artificiales, estos ChatGPT, estos DALL-E, estos Stable Diffusion, todos se basan en un conjunto de técnicas, no hace falta contar la parte técnica y me voy a refrenar de esa parte como informático de no meterme a fondo en ella, pero todas ellas se basan en recoger, recopilar contenido, combinarlo y generar cosas nuevas a partir de ello. La cuestión es que hasta ahora lo que nos ha frenado siempre a todas estas tecnologías generativas es la capacidad de cómputo y de almacenamiento, es decir, nuestra capacidad para consumir, ingerir datos, procesarlos y desde ahí entrenar esos modelos que son capaces de generar cosas. Y las cosas que podemos generar, lo único que nos limita es esta parte, es nuestra capacidad de almacenamiento. Entonces, por eso estas tecnologías han empezado por el texto, es donde llevamos más tiempo trabajando y siendo capaces de generar texto, aunque no estuviese disponible para el público en general, pero después han venido las imágenes. Y después de las imágenes de las imágenes estáticas. Después de las imágenes estáticas viene el sonido. Y después del sonido vendrá también el vídeo. Y después del vídeo vendrá lo siguiente. O sea, realmente no es un problema de falta de tecnología, es un problema de falta de capacidad de cómputo. Y la capacidad de cómputo sigue creciendo. Entonces, lo que hoy hace DALL-E para imágenes físicas, no os voy a decir en una década. En unos meses lo hará para audio, en pocos meses más lo hará para vídeo, porque esto va siendo imparable. Y además se va volviendo imparable. Tenemos ya agotado tu Voy contra, llevo 11 y me queda uno. Vale. Para terminar en 12. Tranquila. Entonces, estos otros van a seguir viniendo y van a seguir entrando. Y toda la tecnología de ellas, y a medida que vayamos teniendo más capacidad de cómputo, van a seguir mejorando. Y es por eso, y esta es la última parte que cuento, y es por eso que surge con tanta fuerza ChatGPT y que viene con tanto. GPT al final, sin el chat delante, son unos modelos de lenguaje que venimos muchos años trabajando y que estaban disponibles y que mi grupo de investigación trabajábamos con ellos y demás. Y lo que ha hecho realmente la empresa OpenAI es ponerle una interfaz de chat delante para que todo el mundo lo pueda utilizar. Y eso ha puesto el mundo patas arriba. Ha puesto el mundo patas arriba porque al final es una inteligencia artificial entrenada sobre el lenguaje humano, lo único que ha hecho es leerse todo el texto de Internet, digamos, y a partir de ello es capaz de reproducir textos con una autenticidad muy grande y con una sensación muy grande, con poca sustancia por debajo, de esto profundizamos un poquito más luego en el taller, pero con mucha solvencia, ¿no? Siempre digo que es como un tertuliano de radio, puede hablar de cualquier cosa sin saber mucho de nada. Y lo hace tan bien porque ha ingerido una cantidad de texto brutal que le permite tener esa solvencia. Los generadores de imágenes no funcionan tan bien porque no son capaces de ingerir tantas imágenes como ChatGPT puede ingerir texto, pero serán. Entonces, en un mundo en el que podemos generar cualquier texto, en el que podemos generar cualquier gráfico, cualquier visualización, cualquier sonido, cualquier vídeo, debemos repensar qué papel juega el diseño, el diseñador, el creador, todos los roles que están afectados porque todos se están poniendo patas arriba.
Y por cerrarlo solo en la enseñanza, tenemos que pensar si un modelo de enseñanza basado en que el estudiante nos entregue una creación gráfica o nos entregue un ensayo o un texto, si sigue teniendo sentido en un mundo en el que las máquinas lo generan. Y como idea final, y con esto cierro, debemos inventar un mundo en el que asumimos que estas tecnologías existen. Porque veo muchos formadores metidos en la línea de qué hacemos para prohibir que usen ChatGPT en el aula o mañana Dalí, y eso es ponerle puertas al campo. Está ahí. Diseñemos pensando que eso está ahí y ver cómo reinventamos la educación teniéndolo ahí. Nada más por mi parte, muchas gracias. Gracias, Pablo. Nos ha aportado um montão de ideias, vão aí estar todos, me alegro que terminamos com isso de inserir a tecnologia dentro da aula como uma ferramenta. Passo a palavra a Susana. Susana é a empreendedora e CEO da Pixel Hub, é uma promotora também da parte de relação com STEAM, foi nombrada em 2020 como a mulher empreendedora de referência em Espanha e é do Conselho do Principado de Astúrias em la parte de ciência e tecnologia. Cedo a palavra a Susana e graças por venir, Susana. Gracias a ti, Roberta. Bueno, yo hoy quiero compartir con vosotros unas reflexiones que me han acompañado en mi vida profesional hasta la fecha, desde un punto de vista meditado, pausado, y que creo que, que responde un poco a este diálogo de saberes en el que hoy estamos en esta mesa, ¿no? Para empezar mi reflexión, empiezo diciendo que hace muy poco cumplí 40 años, y cuando cumples 40 años, no sé qué pasa, que se te viene el mundo abajo porque haces una comparación. Tiendes a analizar cómo es tu vida, lo que has conseguido, lo que no has conseguido, dónde estás, dónde quieres estar, dónde te gustaría estar. Y cuando buscas compararte, porque es muy humano compararse, buscas a alguien con quien compararte. Y yo me comparaba con mis padres. ¿Cómo era su vida a los 40 años? Y es curioso, porque de muchas palabras, de muchos adjetivos que podría utilizar para definir su vida a los 40 años con 5 hijos, hay una palabra que sobresale por encima de todas las demás, y es estabilidad. Y es justo estabilidad lo que de ninguna de las maneras marca mi vida profesional. Sí la personal, que es algo circunstancial, pero no la vida profesional. Y esto da vértigo, porque piensas que con 40 años tendrías que tener una proyección, como unos hitos, ¿no? Una tranquilidad. Pero en esa reflexión te das cuenta que es que te han enseñado a tener esa tranquilidad o a pensar que tienes que tener esa tranquilidad, esa estabilidad. Pero realmente es que no somos así, y luego os voy a hacer un hincapié al respecto. Queremos hablar de futuro. Siempre queremos hablar de futuro. Y es que el futuro no sabemos cómo va a ser, por eso se llama futuro. Yo tengo la empresa Pixel Hub, una empresa centrada en temas de tecnología desde hace 10 años, que nace de un grupo de investigación de la Universidad de Oviedo, donde, como suele pasar, por desgracia, hay muchísimo conocimiento encerrado, que es algo que tiene que ir totalmente enfrentado a lo que es universidad y generación de conocimiento. Entonces, hace 10 años que tengo esta empresa centrada en temas de tecnología, y sin embargo, yo no podría deciros o aseguraros que dentro de 3 años mi empresa vaya a seguir viva. Y no es porque no tenga clientes, todo lo contrario, sino porque la tecnología está avanzando tan rápido que yo no sé si la tecnología que nosotros empleamos hoy en día, centrada en realidad virtual y aumentada, va a tener sentido dentro de 2 y 3 años. No lo sé. Y haciendo otro eco a esa reflexión, es que quizá no lo tenga que saber. Lo que tengo que hacer es prepararme y tener la capacidad de saber adaptarme a lo que viene, a la tecnología, a lo que venga. Tener esa capacidad individual de superarme, adaptarme y adoptar todo lo que está viniendo para estar preparada ante ese cambio constante que nos viene. Y es que la realidad es que no existe ninguna certeza profesional. Estáis aquí hoy expertos y estudiantes relacionados con el diseño. El diseño es una disciplina fantástica, pero como cualquier sector, siempre
va a estar sometido a día de hoy a esa incertidumbre profesional por los cambios que están sucediendo. Pero todo esto, cuando paras a pensar otra vez, y es fundamental ese espacio, esa pausa, ese silencio para pensar, te das cuenta que lo que tenemos que entender es que la gente que viene después y nosotros mismos estamos viviendo un cambio de paradigma donde ya no somos profesionales sedentarios, ya no va a funcionar eso de estar sentados en un despacho y jubilarme ahí. Y no porque haya inestabilidad laboral, que eso es muy discutible y es otro foro de debate, ¿no? Sino por todo lo que está pasando y yo estaba comentando. Entonces, tenemos que entender que tenemos que formar a la gente que viene en que sean capaces de sobreponerse a todos estos cambios y entender este concepto de nómadas profesionales, y no nómadas en el sentido de movilidad, que también, sino nómadas en el sentido de ser camaleones sobreviviendo a esta era profesional. Si somos nómadas profesionales, tenemos que entender en qué contexto estamos viviendo. Y hay dos pilares fundamentales en este contexto en el que estamos viviendo. Uno es el entorno VUCA o BANI en el que estamos viviendo, de alta complejidad, incertidumbre, volatilidad, que condiciona muchísimo el futuro. Pero también la tecnología, la transformación digital. Tenemos que estar muy centrados en la generación de los centennials. Y si os dais cuenta, yo creo que por primera vez en la historia, la sociedad está mirando con muchísimo interés a esta generación, a saber qué es lo que quiere hacer, qué necesidades tiene, porque nos hemos dado cuenta que esta generación, la generación que viene, y en otro momento será la que viene después y demás, son los compradores del mañana. Y también son los equipos del mañana. Por tanto, necesitamos prepararnos en todos los niveles para tener la capacidad de absorberles, interesarles y que nos cuenten, que sean parte del discurso, ¿no? Es que la generación de los centennials sois los líderes del mañana. Y esto genera muchísimas expectativas y es muy complicado para esta generación, bueno, pues cumplir con las expectativas que tenemos sobre ellos, ¿no? Pero creo que estas expectativas, este miedo a lo que viene, se cura con formación. Creo que la formación es un hilo conductor vital en nuestra etapa profesional y tenemos que ser capaces de transmitir a esta generación que el aprendizaje continuo es una base fundamental para esta supervivencia adecuada, ¿no? Y creo además que debemos hacerles una reflexión con ellos, y es que si estamos viviendo en esta vorágine que estamos viviendo, el aprendizaje no puede ser únicamente un aprendizaje reglado, que me parece fundamental como una base para tener un conocimiento y una capacidad de análisis y de conocer unos expertos que ya tienen un conocimiento en la materia, sino que tenemos que complementar de forma obligatoria, diría, hacer entender a esta generación que el aprendizaje debe ser autodidacta. Yo en la empresa, comentaba antes en el café, tengo diferentes roles de profesionales y tengo, pues, por ejemplo, programadores que ni siquiera han acabado la carrera. ¿Por qué? Porque llegó un momento donde su especialización era tal que no podía responder un programa arreglado a lo que ellos necesitaban ir adquiriendo, y se están formando continuamente de una forma autodidacta, ¿no? Y eso es algo que yo creo que deberíamos considerar. Estamos hablando de que esta generación son los líderes del mañana. Y muy habitualmente escucho a muchas personas, a estudiantes sobre todo, pues quejarse un poco del mundo laboral que les viene, de la incertidumbre y demás, ¿no? Y es fácil quejarse y es lícito quejarse, yo soy la primera, ¿no? Cuando algo no creemos que no está bien, hay que verbalizarlo para que se pueda mejorar. Pero creo que también la responsabilidad debe ser de cada uno, de cada individuo. Estamos en una sociedad hiperconectada en este momento, donde tenemos un acceso a la información y a la formación bestial. Entonces, creo que la responsabilidad debe partir de cada uno y tener la obligación de estar constantemente informados de lo que está pasando, de estar formados en todo lo que está pasando y de estar comunicados. Pertenecemos a una sociedad profesional, no podemos pretender estar de espaldas a una comunidad profesional, ¿no? Entonces, entornos como estos creo que son muy, muy adecuados para poder compartir
y conversar acerca de diferentes puntos de vista y pertenecer, ¿no? Para saber por dónde van los tiros. Esto es como decía, ¿no? Entonces, como os decía antes, no se puede hablar de futuro, no hay una inmortalidad profesional, por desgracia, o no por desgracia, esto no tengo una respuesta clara, pero no vamos a conocer una inmortalidad profesional, pero sí os digo una cosa, y es que creo que lo único que vamos a conocer a nivel profesional que va a ser inmortal es la tecnología. Y no lo digo como una maldición ni como una advertencia, sino lo digo como una oportunidad para entender que en cualquier rama profesional, en cualquier sector de trabajo, la tecnología es una oportunidad que es un medio para un fin, ¿no? Sería muy fácil para mí ponerlos diferentes gráficas, estudios, análisis de tecnologías disruptivas, de lo que viene, que igual era lo que esperabais de mí, pero no lo voy a hacer porque hay grandes consultoras gastando muchísimo dinero invirtiendo para decidir o definir un poco por dónde van a ir los tiros en los próximos años respecto a tecnologías emergentes o a tecnologías que se van a implantar, ¿no? Mi perfil hoy no es esa documentación está al alcance de cualquier persona. Sí que en esa responsabilidad de estar informados para nosotros mismos y para la gente que viene, sí que deberíamos ir brujuleando cada poco para saber un poco estas tendencias, saber por lo menos de lo que se habla, ¿no? Que es la curva que decías antes. Sí, también, sí. Y entonces, os voy a confesar una cosa. Yo, como experta en tecnología, hay muchas de esas tecnologías, incluso concreciones de esas tecnologías en perfiles profesionales, que tengo que buscar la definición y el alcance concreto de lo que implican, porque cambia todo tan rápido que es prácticamente imposible estar actualizados. Pero hay una cosa que es verdad en esa inmortalidad tecnológica y que creo que es así, y es que lo que siempre nos va a acompañar en el futuro es todo lo que tenga que ver con los datos. Porque, queramos o no, los datos son una fuente de información que nos ayudan a ser más eficientes, más productivos. Los datos son la fuente de información cada vez más objetiva que nos permiten efectivamente eso, pues quitar la subjetividad, ¿no? Pero coincido con Pablo, como decía antes, ¿no? Y es que muchas veces tenemos rechazo a la tecnología por desconocimiento de la propia tecnología, pero es quizá porque no estamos entendiendo correctamente la implicación que tiene la tecnología. Y es que la tecnología para cualquier profesional debe entenderse, para casi cualquier profesional, debe entenderse como un medio para un fin. La tecnología nos permite hacer productos, procesos y modelos de negocios más eficientes. Tenemos que tener las nociones básicas para entender la tecnología, las herramientas tecnológicas para conseguir esto en nuestro sector. Bueno, y algunas reflexiones que quería hacer para concluir. Y hoy estamos en una mesa de diálogo, luego va a haber otras mesas de diálogo, vamos a tener el taller al cual os invito. Y igual que os decía antes que es muy importante que tener esa responsabilidad individual, creo que también debemos acostumbrarnos a pensar fuera de la caja, ese pensamiento fuera de la caja de lo que está establecido. Porque tendemos siempre a patrones, ¿no? A que nos digan por dónde tenemos... O sea, se está generando cierta inseguridad en los estudiantes, lo que yo por lo menos estoy viendo en la gente con la que convivo. Cierta inseguridad respecto al futuro. No pasa nada por salirse y por plantear cosas diferentes, ¿no? Eso es una parte muy, muy emocionante del aprendizaje. La segunda reflexión tiene que ver con la innovación. No podemos entender el avance de la tecnología ni cualquier tipo de avance sin innovación. Y la innovación, hoy más que nunca, la entiendo como un proceso de supervivencia, y no supervivencia desde un punto de vista peyorativo, sino de supervivencia en cuanto a esa adaptación camaleónica que os decía antes, de superarnos, de adaptarnos y adoptar sobre todo cualquier herramienta, cualquier conocimiento que nos suponga seguir para adelante. El aprendizaje, os lo decía antes, el aprendizaje como motor de toda nuestra carrera profesional, como una base transversal en esa carrera, como una ilusión constante por seguir adelante. Y por último, siempre me gusta acabar cuando hablo comparto con expertos o con estudiantes, haceros esta última reflexión donde os digo que la vida profesional y personal es una secuencia incierta de circunstancias, oportunidades y decisiones.
ni las circunstancias ni las oportunidades dependen de nosotros, aparecen o no aparecen. Es verdad que, por ejemplo, las oportunidades somos capaces de identificarlas cuanto más informados, formados y comunicados estemos, ¿no? Lo único que sí depende de nosotros son las decisiones, y por tanto creo que estamos en un momento de cambio y que es de gran relevancia que tomemos decisiones con valor y con la capacidad siempre de pensar más allá y seguir adelante por el bien de cada uno y de todos. Así que nada, muchísimas gracias. Graças, Susana. Já vamos vendo aqui diálogo, não, entre uma relação do pensamento da ciência com Pablo, com Susana, em âmbito de dados, de uma necessidade temos na incorporação de tecnologias e esta necessidade de saber entendê-la e seguir com ela. A próxima que vai dialogar com nós é Dolores De Luque. Ela vem de Argentina, da Universidade de Buenos Aires. Es directora del programa de posgrado de diseño, juegos y juguetes, y también de esta cuestión de interfaces lúdicas, y dirige el Observatorio de Innovación y Diseño de la Industria del Juguete y diseñador industrial, y también tiene un máster en gestión, ciencia, tecnología y política. Bienvenida, Dolores. Bueno, muy buenos días a todos. Yo vengo, como contó Roberta, desde la Argentina, desde la Universidad Nacional de Buenos Aires. Esta es mi segunda casa, casa desde la que no me voy hace muchísimos años, que trabajo en esta querida Facultad de Arquitectura, de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Me parece interesante, antes de empezar a charlar y reflexionar, situarnos desde qué lugar estoy hablando, desde qué contexto vengo a proponer las ideas o las reflexiones. Esta es el patio central de nuestra facultad. Probablemente esta foto, bueno, está tomada por Fundamentalista de Ciudad, que es un influencer que toma fotos en la facultad en distintos contextos. Esta foto está tomada en un partido de fútbol que se está viendo desde el patio central, pero me interesa porque representa y visualiza muy claramente la masividad que tiene nuestra Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, ¿no? Pertenecemos a la Universidad de Buenos Aires, que es una universidad muy grande en Argentina, que tiene 13 unidades académicas, 13 facultades que dictan distintos conocimientos. Somos una universidad que hace poco ha cumplido 200 años de historia. Bueno, más allá de eso, me parece interesante hablar hoy, ¿no?, de las características de esta universidad. ¿No? Es una universidad pública, masiva y no arancelada. Esto es muy importante en el contexto de mi país, y también, bueno, hoy debería hacer una reflexión sobre esto. Ayer tuvimos elecciones en nuestro país y la verdad es que el panorama para la universidad pública y para la educación como derecho, ¿no?, y para la universidad en nuestro país ha sido siempre un motor del desarrollo social, del desarrollo de las personas, de la construcción de los individuos. Bueno, esperemos vamos a ver qué es lo que sucede, pero bueno, hoy los argentinos no estamos muy felices, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, vamos a tratar de que, por suerte, estamos acá, estoy compartiendo con todos ustedes y eso realmente nos está dando alguna potencia y respaldo para pensar el futuro. Pero bueno, vuelvo al contexto de nuestra facultad. Decimos también que es una universidad no arancelada porque es una universidad gratuita, pero que sí tiene un apoyo por todos los ciudadanos del país, ¿no? Es una universidad que se paga a partir de los impuestos y en nuestro país es muy importante el derecho a la educación como forma de transformación y de crecimiento económico y personal, ¿no? En nuestra facultad hay aproximadamente, es una pequeña ciudad, ¿no?, de 30.000 personas, es un contexto en el que circulan 7 carreras de diseño.
y donde hay una mixtura todo el tiempo, es un corazón latiendo todo el tiempo, y donde suceden muchísimas dinámicas diversas, ¿no? Pero también, al ser una universidad pública en un país muy complejo en este momento, en términos políticos, económicos, sociales, es una universidad con muy poco presupuesto, y que veníamos con muy poca preparación en esta transformación digital, ¿no? No solamente en el sentido más de frontera, ¿no? Como podríamos pensar en las nuevas tecnologías, sino en lo más básico, en cuestiones como el acceso a la conectividad, a la alfabetización digital, ¿no? Entonces, perdón. Bueno, esto me queda un poco descolgado ahora acá, así que voy a volver acá. Y después, en tal caso, vuelvo hacia arriba. Pero en este contexto llegamos, de alguna manera, a la pandemia, ¿no? Momento en el que claramente desde la universidad, desde los espacios educativos, tuvimos que empezar a pensar cómo hacíamos una transformación hiper acelerada y rápida para poder para poder encontrar un camino rápido, para poder salir adelante y para poder seguir ofreciendo este panorama y este proyecto de educación pública integradora y masiva. En ese contexto llegamos un poco a la pandemia, ¿no? Entendiendo que, bueno, pensando además en algún sentido, ¿no? en la normalidad. Bueno, en algún momento vamos a volver a la normalidad, en algún momento vamos a volver a aquel mundo que teníamos antes. Bueno, claramente ese mundo no va a volver, esa normalidad que teníamos ya no es la que tenemos hoy. Y un poco también, como planteaba Susana, ¿no? Me parece que tenemos una oportunidad en este caso de poder repensarnos y de poder pensar, en tal caso, cómo esta crisis, ¿no? Esta transformación que nos viene a plantear este nuevo contexto en el que vivimos, lo podemos agenciar o lo podemos trabajar desde otra perspectiva. Bueno, antes de seguir, quiero solamente volver a esto. Este es mi lugar de pertenencia y personal, de orgullo personal. Es un proyecto que venimos construyendo junto con un grupo de profesionales, diseñadores, empresarios que trabajamos en el sector de las industrias lúdicas, y trabajamos con un hermoso proyecto que es el DIJU, que los invito, si después quieren, a conocerlo, y que hace un poco que mi lugar o mi lugar de posicionamiento, ¿no? Muchas veces tiene que ver con este lugar del campo lúdico, del lugar del ocio, que no tiene que ver únicamente con el entretenimiento o con el pasarla bien, ¿no? Sino que es ideológico, tiene que ver con y que los madrileños, y lo he visto mucho en Madrid estos días, en la ciudad, saben vivir muy bien, ¿no? Saben disfrutar de la vida, no más allá de esta idea del progreso, ¿no? Que yo creo que también nos viene a plantear un poco esta transformación de la pandemia. Esta idea consolidada, ¿no? Del progreso, en un mundo capitalista, moderno, patriarcal, ¿no? La idea de crecer, de seguir un camino, de progresar, muchas veces nos corre de la vida misma, ¿no? De las cosas más lindas de la vida, que muchas veces también tienen que ver con poner el cuerpo, con conocernos, con encontrarnos, con celebrar vínculos, ¿no? ¿Y qué pasa con eso en esta transformación digital? ¿Qué pasa con el cuerpo? ¿Qué pasa con la vida? ¿Cómo conectamos una cosa con la otra? La transformación digital llegó también a la educación y, bueno, hablábamos recién, ¿no? Que a nosotros en Argentina nos agarró en un contexto muy poco preparados y tuvimos, ¿no? que generar muchas estrategias para poder salir adelante. La verdad que lo hicimos, salimos, aprendimos, lo logramos. Al principio parecía imposible, teníamos una angustia existencial, fue muy difícil, pero creo que lo logramos y que aprendimos un montón de todo esto. Y por eso me parecía interesante, ¿no? Pensar que, por un lado, es interesante, ¿no? Cómo va a ser el futuro o cómo es el futuro de la enseñanza, ¿no? Pero algo que creo que nos interesa mucho más a quienes estamos en el campo de la educación es cómo es el proceso de aprender, ¿no? Cómo se produce en este nuevo contexto, cómo se va a producir el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y ahí es donde yo creo que es muy interesante enfocarnos para pensar entonces en esta expansión del ecosistema de tecnologías,
en este nuevo mundo, ¿no? Que vuelve a poner cierta fe en la tecnología, ¿no? Cierta... sí, ¿no? Como con esta fe en la tecnología, pensando que la tecnología, que si yo incorporo más herramientas, que si incorporo más aplicaciones, que si incorporo más entornos y digitales, la educación, el proceso de aprendizaje va a ser mejor, ¿no? Como si hubiera una suerte de, decimos, palanca mágica, ¿no? Sobre el cambio, que me va a permitir que si yo incorporo todo eso, entonces tengo que tragarme, me tengo que volver en un experto en tecnologías, porque si no me quedo afuera de este mundo. Ok, ¿no? A mí esto de incorporar, de meter tecnologías a forceps, me da como cierta sensación de uberización de la educación. Y la verdad que creo que no es por ahí el camino. Entonces, ¿no? Algunos interrogantes frente a la tecnología. ¿Cómo? ¿Nos tenemos que volver expertos en tecnología? ¿Tenemos que ser tecnopedagogos ahora y sabernos todos los elementos y plataformas existentes? ¿O necesitamos incorporar más plataformas? ¿O lo que necesitamos es hibridizarla, en realidad buscar cómo virtualizamos la vida o cuál es el sentido que le damos a esta virtualidad, ¿no? Y cómo le damos sentido a la tecnología, ¿no? Y en este sentido yo creo que los docentes tenemos un superpoder. Los docentes tenemos un superpoder para enfrentarnos a todo esto, y esto tiene que ver con la pedagogía, ¿no? La pedagogía es nuestro superpoder, y si no nos paramos desde ahí, yo creo que estamos un poco fritos. Esta es un cómic, bueno, lo ven, Nick es un comiquero argentino que hace este tipo de presentaciones. A mí me parece interesante porque me parece que tiene muchas aristas para pensar, ¿no? ¿Qué pasa con la conexión? Digamos, cómo nos paramos frente a estas transformaciones, desde qué lugar las miramos, ¿no? También hay cierto sesgo peyorativo a la docencia, ¿no? Aquel docente que no sabe qué hacer y si no se mete adentro de una suerte de pizarrón pantalla no sabe cómo conectarse con el otro, ¿no? Hay cierta mirada, ¿no? Esa docente que está como medio perpleja, no sabe cómo conectarse, qué hacer. Estos estudiantes que si no les pongo una pantalla adelante no me van a escuchar y no me van a entender, ¿no? Como mucha cosa un poco peyorativa, ¿no? Sobre lo que es el rol del docente, sobre lo que es educar. Y por otro lado también vemos dos mundos que se conectan en tecnopedagogías. Tenemos pedagogías tecnomateriales, que son las del aula, las tradicionales, las que se vienen construyendo hace montones de años y con las que nos formamos, ¿no? Que son el pizarrón, las tizas, los bancos, los espacios áulicos, y se junta y empieza a entrar en un choque con las tecnologías o con las pedagogías tecnodigitales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en este cruce de mundos? ¿Cómo hacemos en tal caso para acoplar estas perspectivas? Bueno, yo creo que hoy estamos, o hay cierto acuerdo en los expertos, ¿no? En pedagogías, en que la educación, en el que el futuro de la educación va a ser híbrida, aunque, como bien decía Susana, el futuro es incierto, no tenemos una previsualización. Creo que, no sé si por primera vez ya esto nos ha pasado mucho, pero creo que en esta oportunidad, quienes hacemos educación, no sabemos qué es lo que va a venir, y en tal caso lo estamos construyendo en un sistema de prueba y error, ¿no? Pero sabemos que este mundo de alguna manera tiene que conectarse y repensarse en estos enlaces. Y desde ese lugar a mí me parece, o un lugar que a mí me interesa y me parece interesante compartir con ustedes, porque la verdad no tengo ni la menor idea de qué es lo que va a pasar, si esperan que yo pueda decirles algo alrededor de deberíamos o no, hagamos, la verdad es que no. Vengo a traer más preguntas que respuestas, porque no las tengo, porque lo estoy pensando junto con todos ustedes. Pero sí me parece que hay algunas pistas o algunos lugares que por lo menos a mí me interesan y que me interesa compartir con ustedes. Las zonas de ensamble, me parece que ahí tenemos un lugar clave, ¿no? Estamos viviendo en dos mundos, en un mundo digital y en un mundo físico.
Y si estamos viviendo en dos mundos, ¿por qué pensamos que la respuesta va a ser por un lado o por el otro? No necesitamos conectar esos mundos. De eso se trata, pensar de los ensambles, ¿no? ¿Cómo articulamos un mundo con el otro? ¿Y de qué se trata articular estos mundos? ¿Cómo hacemos para hibridizar la enseñanza? ¿Cómo hacemos para conectar nuestra enseñanza en los mundos virtuales? Pero al mismo tiempo, ¿cómo hibridizamos la virtualidad? ¿Cómo la convertimos? ¿Cómo la hacemos más humana? ¿Cómo le ponemos cuerpo? Porque una de las cosas que yo sentí en la pandemia es que había perdido el cuerpo. Es que el cuerpo no estaba presente. Y una de las cosas que más me interesa en este momento es pensar cómo habito los espacios virtuales, cómo pongo cuerpo a todo esto y cómo me conecto con los otros en estos nuevos medios, ¿no? Entonces, algunas de estas cuestiones, ¿no? Poner el cuerpo en la virtualidad, acercarnos a esos lenguajes actuales de los estudiantes, ¿no? Tratar de cortar la brecha. Nosotros no sabemos más de tecnología que ellos. Probablemente tenemos un pensamiento crítico más trabajado, más evolucionado para poder pensar cómo nos articulamos. Pero acercarnos a sus lenguajes, acercarnos a lo que piensan, a lo que les pasa, me parece que es fundamental. Aprender de ellos, ¿no? Empatizar, cómo genero vínculos desde este medio. No sé si a ustedes les habrá pasado, pero yo estoy harta de dar clases con cámaras apagadas, con chicos con cámaras apagadas. Y esto creo que muchas veces no es solamente que el contexto, que por ahí no tienen un buen lugar, que no saben, sino que muchas veces tiene que ver con que no hay una conexión real en estos medios digitales, ¿no? Entonces necesitamos buscar esos vínculos para poder romper estas barreras, ¿no? Y bueno, y me interesa también esta idea del docente artesano, ¿no? Justamente somos artesanos de la labor, con la pedagogía, sabemos articular, sabemos vincularnos. Tenemos que adaptar la tecnología como si fuera un traje a medida, no comprarnos un paquete que nos va a venir a resolver mágicamente todos nuestros problemas, porque no va a suceder. Y desde ese lugar me parece interesante, como les contaba, yo vengo o me interesa este enfoque del campo lúdico, de la cultura lúdica. Y me parece que las interfaces lúdicas nos permiten muchas veces acercarnos, ¿no?, a esta posibilidad de volver a poner el cuerpo, de humanizar las tecnologías, de encontrar y generar vínculos, de acercarnos al otro. No voy a profundizar mucho más porque ya debo estar avanzada y quiero tratar de terminar, pero sí me interesa pensar que estas interfaces, ¿no?, lo que pueden hacer es ensamblar estos mundos, ¿no? Y habilitar espacios de intercambio y de interconectividad. Voy a pasar a algunos ejemplos y algunas cuestiones que me parecen interesantes, que por ahí no están tan ligadas a lo educativo, pero que me parece interesante para pensar si voy a trabajar sobre la perspectiva lúdica. Tengo que tener en cuenta algunas cuestiones, ¿no? Me parece interesante el concepto de cultura lúdica para entender que el ocio, que el tiempo libre es parte de la cultura y construye cultura, ¿no? Y que tenemos realmente oportunidades ahí de generar valor, de vincularnos y de reconstruirnos. Y que si en algún momento hablamos de usuarios, y nos corrimos para pensar en personas, ¿no?, tratando de romper esta idea de la modernidad, de la neutralidad, del usuario generalista, ¿no? El concepto de persona rompió con esta idea moderna del usuario. Creo que si hablamos de interfaces lúdicas, lo interesante es que nos corre incluso de la idea de la persona para llevar al lugar del jugador, a la comunidad de juego, ¿no?, al encuentro con el otro, a pensarnos en ese lugar más intuitivo, más elemental, ¿no?, que es el lugar de la cultura lúdica. Si hablamos de usabilidad, en el caso de las interfaces lúdicas tenemos que pensar en jugabilidad. Esto es interesante, cómo se puede jugar, cuánto tiempo va a durar, cómo organizo una mecánica, una dinámica alrededor de todo esto. Bueno, esto para mí es una suerte de Padre Nuestro en la vida, ¿no? Pero a esto me refiero, ¿no? La perspectiva lúdica nos abre la posibilidad de la vida
nos corre de los estereotipos, nos corre de los moldes. Por eso hablamos de interfaces lúdicas. La palabra interfase nos corre de lo tipológico, nos corre de pensar las soluciones en términos tipológicos. ¿Qué quiero decir? Botella, vaso, mesa. Si yo hablo de interfaz, entonces se amplifican las posibilidades tipológicas. No hay una solución determinada, hay una apertura para pensar esas soluciones. Y esas soluciones estaría bueno que se empiecen a conectar también con el lugar del placer, ¿no? Porque la vida no puede ser solo progreso, trabajo y desarrollo, ¿no? El desarrollo también es humano, también es cultura y también estos son valores interesantes para trabajar con los estudiantes. Bueno, podríamos hablar mucho tiempo sobre distintos conceptos. En este caso, bueno, el valor de la experiencia, pensarnos en ese contexto. ¿Qué es la inmersión? Esto es la inmersión, el círculo mágico. Dale que el piso es lava y nos subimos arriba de la silla y hacemos un como si y se arma, ¿no? Y salimos del mundo, salimos de la perspectiva del tiempo y espacio real, ¿no? Eso también es inmersivo, eso también es narrativo y no hay ninguna tecnología que esté habilitando ese lugar. Algunos ejemplos, ¿no? Para pensar la conexión entre lo virtual y lo físico, ¿no? Y cuando hablamos de lo virtual y lo físico no necesariamente es el medio virtual, son las tecnologías de producción virtuales que también pueden aportar a los campos de la vida, ¿no? Distintas posibilidades de pensar, de interactuarnos, de organizarnos en pensar distintas posibilidades. No me voy a detener en esto, son proyectos que tienen que ver con estas conexiones distintas y después a alguno le interesa, se las cuento más en detalle o las charlamos en el laboratorio. Distintas miradas para pensar posibles conexiones, orientarnos en este mundo. Bueno, el hackeo lúdico también, esto que estamos hablando, ¿no? Cuando puedo correr el modelo, cuando puedo correr el estereotipo, cuando puedo correr el tipo, lo que aparece es una posibilidad de disrupción, de dar vuelta a las cosas. Los objetos designan, dicen cómo se usan, cómo deben portarse. Bueno, tenemos la capacidad de trascenderlos. Y los pibes, los chiques, les chiques, ni les cuento las posibilidades que tienen de trascenderlas, ¿no? Algunos ejemplos más. Bueno, para cerrar, ¿no? Con una imagen de una obra que está en el Museo Malva, ¿no? Que se llama Exclusión, que tiene que ver con el contexto del que yo vengo, un tipo colgado del tren, ¿no? Colgado de la vida, colgado del sistema, cuando la normalidad, ¿no? Es el problema. Esta es la normalidad, este es el mundo que queremos. ¿Cómo nos repensamos? ¿Cómo habilitamos nuevos mundos y nuevas posibilidades? ¿Hacia dónde vamos? Y acá es donde comparto acá con mis compañeros qué sentido le doy a la tecnología, cómo traigo a la tecnología a la vida, cómo la humanizo, ¿no? Cómo la constituyo y cómo la ensamblo con la vida. Muchas gracias. Gracias, Dolores. Y aporta otra cuestión del diálogo también, ¿no? Porque todos vosotros ponen el ser, el humano y esta interfaz de incorporación con la tecnología, como dialogamos con los demás, como encontramos en los datos, en la metodología, la virtualidad o no ver el alumno, esta posibilidad de interactuar con él. Esto trae también la visión que Pablo te comparte con esto, tú con todas estas inquietudes que nos trae y Susana con esta cuestión de la humanidad y esta cuestión inestable también. Yo ahora paso la palabra a la doctora Jimena Alarcón. Ella viene de la Universidad Biobío, es profesora titular y directora del Centro de Empreendedorismo e Inovación de la Facultad de Arquitectura y Construcción y Diseño. También es investigadora de la Agencia Nacional de Desarrollo de Chile y también
se doctoró en la Politécnica de Valencia, tiene mucha relación con nosotros de España y también es una participante de la BID asidua, que ya encontramos varias veces aquí, con trabajos de investigación y todo esto. Bienvenida de nuevo, Jimena, a Madrid y a la BID. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, saludar a la audiencia, encantada de estar acá, nuevamente en la BID, para presentar parte de lo que es nuestro trabajo como Centro de Innovación y Emprendimiento en Diseño de la Universidad del Biobío, que está ubicada a 550 kilómetros al sur de la capital, que es Santiago. En mi caso, me correspondió fundar el Grupo de Investigación en Diseño el año 2012 y el año 2013 fuimos certificados por el Gobierno de Chile como Centro de Emprendimiento debido a las acciones realizadas para potenciar y hacer más visible el diseño como una función más al interior de las empresas en la región donde yo habito. Debo decir que estudié en Valparaíso, pero vivo hace 28 años en esta región del Biobío, una región eminentemente industrial y también con muchas industrias creativas y culturales en potencial crecimiento. Nuestro centro de investigación es un centro que trabaja de manera interdisciplinaria, aspira a ser un centro transdisciplinar en el futuro. Esto quiere decir que pretendemos, entre todas las disciplinas que colaboramos, llegar a establecer una filosofía holística que permita abordar la mayoría de los proyectos que emprenderemos en el futuro. Estos proyectos siempre están vinculados con socios estratégicos, internacionales, nacionales, con las diversas áreas de la ingeniería y también con diversos centros, no solamente de la universidad, sino que centros también internacionales y organismos diversos. Este es parte del equipo conformado por diversos profesionales, como les decía, del área de la ingeniería, de la arquitectura, del diseño industrial. Yo soy diseñadora industrial de profesión y nos esforzamos por integrar siempre estudiantes de pregrado y estudiantes de posgrado para también hacernos cargo de la labor que tenemos como formadores, que es capacitar y orientar el desarrollo del aprendizaje del capital humano nuevo, ¿cierto? Sobre todo de pregrado. El enfoque que desarrollamos principalmente en el CIET tiene que ver con integrar estas figuras que están en movimiento, representan de alguna manera que la investigación, la transferencia, la enseñanza, la gestión y la productividad científica se aplican en nuestros entornos de manera transversal. Y en ese sentido, pensamos que la enseñanza, este diseño para el futuro, que es el tema de esta mesa, tiene que ver justamente con integrar desde un inicio, desde etapas muy tempranas, estos aspectos para formar profesionales más competentes en los ámbitos que cada territorio necesite, requiera o vea como oportunidad. Para nosotros las tecnologías están organizadas básicamente desde 4 puntos de vista, es cómo las ejecutamos. Más allá de cuál es la filosofía en la que creemos, es cómo las ejecutamos acorde a nuestro territorio. Una de ellas tiene que ver con analizar datos, ¿cierto? El análisis de datos empleando tecnologías obviamente nos entrega mayor precisión en esos resultados que debemos conocer para poder entonces actuar. Si realizamos diagnósticos, estudios de usuarios, siempre las tecnologías están apoyando a través de diversos software los estudios y análisis que orientan el desarrollo de los proyectos o de los programas que tenemos a cargo. La ideación de productos. Nosotros formamos un laboratorio de tecnologías digitales principalmente para agilizar los procesos de ideación de nuevos materiales y de nuevos productos de diseño para la pyme y para la industria. Y por otra parte, software que nos ayudan a optimizar o proyectar, por ejemplo, el diseño de nuevos materiales hechos en base a residuos, de qué manera estos podrían pasar de una etapa DIY a una etapa de fabricación productiva seriada. Entonces, para nosotros la tecnología también implica y significa optimizar, es decir, asociarnos a los conceptos de eficiencia y eficacia. Y por último, comunicar. Los diseñadores tenemos como premisa básica la capacidad de poder comunicar aquello que ideamos, aquello que pensamos, aquello que proyectamos para el bienestar de las personas y del medio ambiente. Por lo tanto, comunicarnos significa, por una parte, transmitir de una manera adecuada y óptima nuestras ideas y, por otra parte, otorgar un posicionamiento a través de redes sociales, a través de los distintos medios digitales, por ejemplo, de la oferta de productos y servicios de la industria creativa y cultural, como ha sido nuestra experiencia, y por lo tanto entregar una acertada visibilización de aquella productividad y productos y servicios que realizamos en la región.
Nuestro laboratorio, por tanto, cuenta con distintas áreas digitales, áreas de fabricación aditiva, de fabricación sustractiva, otras áreas de diseño y modelación 3D, representa también el análisis y procesamiento de datos y la captura y representación digital a través de diversos equipos con los que contamos para crear un sistema tecnológico que nos permite entonces aportar no solamente a la enseñanza del diseño industrial, sino que también a la capacitación de emprendedores de la región del Biobío. Contamos con una red amplia de socios estratégicos internacionales con los que hemos desarrollado diversos proyectos de investigación y de gestión del diseño. Estos socios trabajamos también como una red. Son socios con los que hemos trabajado por más de 10 años y muchos de ellos se han mantenido en el tiempo. Y son sin duda un soporte importante para que una ciudad como la que yo habito y un país que está muy lejano de los epicentros pueda estar conectado con capacidades científicas y tecnológicas relevantes para abordar diseño siempre desde la perspectiva del territorio. Para esto, otro aspecto importante que consideramos es fortalecer la cultura de diseño. Es necesario avanzar en términos de comprensión a nivel de empresas, a nivel de educación, no solamente universitaria, sino que también desde las bases, desde la educación primaria, y culturizar al imaginario colectivo sobre cuál es la función que el diseño debe cumplir en la sociedad. Para esto, lo primero es realizar un mapeo que nos significa conocer cuál es el sistema de diseño, en este caso, de nuestro país, que es Chile. Y nos organizamos para ello desde 4 veredas diferentes, desde el sistema productivo, desde el sistema económico, desde el sistema cultural y el sistema tecnológico. Obviamente sabemos que el diseño no puede trabajar aisladamente, por eso el laboratorio y el centro trabajan de manera interdisciplinar, pero además debemos trabajar de manera interorganizaciones, contar y saber cuáles son las organizaciones públicas y privadas que pueden prestar un soporte para poder avanzar en términos de diseño, en términos también de políticas públicas, que son sin duda, en términos de innovación, algo que requerimos para poder avanzar de manera formal y sistemática en nuestros territorios. Para ello, y para poder avanzar también en términos de conocer cuáles son las realidades empresariales, organizacionales y cumplir con uno de los objetivos, que es que la sociedad comprenda cuál es la función del diseño y cuáles son sus posibles aportaciones, aplicamos diversas metodologías que nos permiten, a través de diagnósticos, definir tamaños muestrales, métodos de recopilación de datos, aplicación de métodos de recopilación de datos y sintetizar finalmente en diversas conclusiones y recomendaciones cuáles son esos aspectos que debemos abordar a nivel territorial para lograr integrar el diseño para un mejor beneficio y bienestar de las personas y del medio ambiente. Sin duda, también tenemos el enfoque económico, ¿cierto? Los diseñadores debemos vivir, ser capaces de vivir y ojalá vivir bien del diseño. Por lo tanto, no solamente quedémonos en esta idea de que es para el bienestar de las personas, porque el bienestar de las personas también implica un aspecto financiero y económico relevante que muchas veces a las industrias creativas y culturales les cuesta asumir, pero que es necesario. En Chile, brevemente, quiero contarles que en términos de investigación, tenemos un sistema de evaluación. Yo soy profesional científico de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, la única diseñadora que participa de ello, y tenemos un sistema de evaluación que implica que cada artículo que publicamos, dependiendo de cómo está indexada la revista, cada capítulo del libro, cada libro que publicamos, si tiene referato externo o no, tiene un puntaje para nosotros si queremos optar a, por ejemplo, una beca postdoctoral, como está expresado allí, si queremos postular a un proyecto Fondesit de iniciación, que es para doctores que han obtenido su título en los últimos 10 años, y si queremos lo máximo, ¿cierto? El máximo premio, reconocimiento, es poder adjudicar un proyecto Fondesit regular. Para eso debes tener una productividad científica alta en términos de escribir en artículos en revistas WOS o antiguo Easy, y así vas bajando si tienes un libro monográfico, etc. Entonces quería compartir que en Chile, si bien a nivel de sistema de investigación el diseño no existe, yo digo soy personal científico de diseño de la agencia, pero en realidad el grupo de estudio para el cual yo trabajo se llama de Arquitectura y Artes.
No se llama de diseño, arquitectura y artes o en el orden que quieran poner. Entonces, el diseño como disciplina científica existe, pero aún no está instalado como nombre en la mayor parte de las organizaciones que pretenden y que efectivamente apoyan investigación o transferencia tecnológica en mi país. Brevemente les voy a comentar desde el punto de vista de la enseñanza y desde el punto de vista de cómo abordamos estos temas que son la tecnología, la enseñanza, la investigación y la gestión. En todos nuestros proyectos intentamos integrar a los estudiantes desde pregrado, sin diferenciación de edades. Fue así como el año 2012 emprendimos un proyecto que fue emblemático para nosotros y por eso se los comento hoy, en el que participaron 45 estudiantes, 15 de diseño industrial, de ingeniería comercial e ingeniería civil industrial, en que aplicamos como metodología una metodología proyectual de diseño que se generó en Prodintec el año 2006, en Gijón, al norte, y nos permitió finalmente organizarnos desde el diseño para ofrecer diversos productos a las empresas, no solo productos de mercado, sino que también para mejorar la situación de los puestos de trabajo, de los diferentes empresarios con los que estábamos trabajando. Las tecnologías entonces se aplican para captura de percepción de usuarios y se aplican, por supuesto, para poder desarrollar estos productos. Estos círculos que ustedes ven significan cuál es la productividad científica y no solamente científica, sino que también a nivel de prototipos que desarrollamos para la PYME, siempre combinando enseñanza e investigación. Proyectos que hemos desarrollado en base al diseño de nuevos materiales asociado al rescate de residuos que se producen en la empresa maderera, principalmente en este caso Arauco, siempre en colaboración con organizaciones internacionales como Universidad Aalto, Universidad de Leeds, Prodintec, Actual y Dional. Integramos al proceso proyectual de diseño aspectos como la ingeniería afectiva, que nos permiten rescatar, conocer sistemática y metodológicamente cuáles son las emociones que los nuevos materiales y los nuevos productos generan en los probables usuarios. E integramos la biónica como una manera de comprender cuál es la exacta medida que los materiales y los productos y los procesos productivos debieran tener para generar un mínimo impacto ambiental. Abordamos el proceso de diseño desde el diseño circular y las tecnologías nos apoyan, por supuesto, desde el punto de vista de la producción y también de la ideación de productos. Desarrollamos diversos proyectos, por ejemplo, con electrónica impresa, empleando escáner 3D para poder parametrizar y analizar la naturaleza y por supuesto que siempre estamos en el desarrollo de prototipos que nos permiten avanzar en este camino del diseño, integrar diseño. La enseñanza del diseño se va mezclando porque estos proyectos que yo les comento, que si bien son de cooperación internacional, nos permiten integrar a los estudiantes en el mundo real. El contraste de las tecnologías de los STEAM, ¿cierto? Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, que es un camino para nosotros mucho más predecible, que se contrasta con el camino DIY, que es un camino más impredecible, donde se aplica la técnica, es más impreciso, aplicamos lo regenerativo y lo intuitivo. Es un camino que siempre está en el desarrollo de lo que hacemos. En paralelo, la tecnología con la técnica, con la experimentación. Planteamos entonces el rescate de residuos domiciliarios, de residuos industriales y la transferencia que se genera en la universidad va a niños de escuelas primarias y también va hacia la industria creativa y cultural. Creemos que la industria tradicional es una industria dura, una industria muy apegada a mantener sus procesos y sus productos. En cambio, encontramos en la industria creativa y cultural un espacio para poder llegar al mercado con esos nuevos materiales. Es así como hemos desarrollado diversos productos y materiales, los hemos evaluado, testeado desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista de la calidad percibida, y también hemos colaborado con centros tecnológicos como Centis y TV en Portugal para desarrollar en base a residuos en común algunos materiales desde el punto de vista más tecnológico. Aplicamos software para proyectar cuáles serían para proyectar cuál sería el desarrollo industrial de estos materiales que proyectamos a nivel do it yourself.
Siempre la producción científica, siempre los nuevos materiales, activos, vivos, adaptativos, los principios de la biomímesis y la revalorización de los residuos industriales. En este momento trabajamos también en paralelo con estudiantes de pregrado y posgrado el desarrollo de materiales activos, vivos y adaptativos. Y trabajamos en el diseño regenerativo de un nuevo modelo que nos permite, de esta barrera de sustentabilidad, abordar el tema de los residuos con este enfoque basado en lo regenerativo. Entonces siempre estamos allí entre el camino DIY y el camino Maker, que sin duda son un complemento especial. Siempre estamos recogiendo el tema de la calidad percibida para aplicarlo en nuevos materiales vinculados a la industria, en este caso, industria de Portugal, y trabajando con residuos de la industria de la madera, que también es un tema en común que tenemos. Las tecnologías también nos acercan hacia el estudio de la naturaleza, por eso no solo tenemos un laboratorio de tecnologías digitales, sino que también BiomaLab, que es un proyecto que nos permite entonces avanzar en este otro término que es el conocimiento de la naturaleza para poder avanzar en este camino de la ligereza que nos entrega la naturaleza. Este esquema sintetiza, no lo voy a explicar, cuáles son los puntos que abordamos como usuarios, como calidad objetiva, subjetiva y de productos. Para terminar, voy a mostrar este último proyecto, que fue un proyecto de diseño de ventana inteligente, que nos ha permitido integrar los factores que he venido conversando antes, el desarrollo de un vidrio altamente tecnológico que funciona con desde un modelo de desarrollo fotovoltaico y que permitió integrar el trabajo internacional de Portugal, España, República Dominicana y Chile para el desarrollo de un muro inteligente que está basado en principios de la naturaleza. Sí. Vamos a dejar esta presentación aquí. Tenía para compartir con ustedes de qué manera es, las voy a pasar rápidamente, el tema de la gestión. Sí, déjame mostrar la última. Es una manera que tenemos de abordar entonces el conocimiento desde la investigación, desde la gestión del diseño. Voy a la última simplemente para sintetizar los libros, las diversas acciones que hemos realizado y simplemente decir que de esta manera, la investigación, la transferencia, la enseñanza, la gestión y la productividad para el CIED, como se señala allí, están unidas para contribuir al territorio. Muchas gracias. Gracias. Vamos bastante justos, temos 5 minutos para empezar o laboratório. Eu creio que as perguntas vosotros podeis fazer aí. Eu quero, para concluir, eu passo a palavra a um de vosotros, 1 minuto, que vosotros alinhavem, não? Que construam uma conexão entre o discurso de vosotros. Para assim vosotros terem a oportunidade de desfrutar de cada um, que temos 1h30 de laboratório. Assim que passo a palavra a Pablo, que finalize sua reflexão com todo este pupurri de muitíssimas ideias e 1 minuto para cada um, ¿vale? E assim consequentemente. Muchísimas gracias. Me lo pones fácil siendo el primero, porque es verdad que son muy evidentes algunos factores comunes que han salido, ¿no? Tecnología importante, tecnología no a cualquier precio, no es un fin, tiene que ser parte del camino, y lo que tenemos que hacer y pensar, y para mí es el objetivo principal de las reflexiones, en este tiempo de tantísimo cambio, hay que ser proactivos en ver cómo nos reinventamos a nosotros, a nuestras instituciones, a nuestros procesos y en general a nuestra sociedad para asimilar toda esta tecnología en nuestro futuro. Nada más. ¿Qué tal? Perdón, pero ahí está. Estaba buscando algo que quería compartir con ustedes. La verdad es que nosotros anoche nos encontramos aquí con algunos y ya estuvimos charlando acerca de esto que estábamos pensando, de cómo lo íbamos a abordar. Entonces yo a la noche me quedé pensando un montón de cosas que por supuesto ya no podía, entre las elecciones y todo esto ya no podía seguir sumando ni construyendo cosas, pero
me interesa dejarles, porque me parece que está bueno dejar ejemplos y dejar maneras, ¿no? De qué es esto de humanizar la tecnología, y que humanizar la tecnología tampoco requiere grandes conocimientos, ¿no? Sino a veces es creatividad, estos superpoderes docentes que tenemos, ¿no? Ponerlos y aplicarlos. Y yo les voy a dar un ejemplo de una evaluación que hicimos en un espacio a través de un audio de WhatsApp, ¿no? Nosotros a veces, en vez de pedir un texto, un paper y demás, les voy a 2 minutos. Escuchen esto. El juguete o el juego como un objeto de diseño y enfocarlos de distintos aspectos, el histórico, el cultural, el productivo y el social, me resultó sumamente interesante como enfoque del seminario. En particular me llamó la atención el desarrollo del juguete en la historia, en el mundo y en nuestro país, y cómo el juguete puede ser analizado como un objeto de goce y de diversión, o como un elemento didáctico y con un valor educativo. Ya está, 1 minuto. Esto le puso cuerpo al estudiante, le puso voz. Para el docente es mucho más fácil, ¿no? Escucharlo, entender por dónde va. Estos son los ensambles que yo creo que tenemos que aprender a construir. ¿Cómo? De esta forma, ¿no? Tomando aquello que podamos, aquello que conozcamos, aquello que nos sea, ¿no? Propio, parte. Me parece que, ¿no? que tiene mucho que ver con esto de que la tecnología no nos abrume, que no le tengamos miedo a estos cambios, que busquemos cómo. ¿No? Tenemos esta otra parte para ensamblar y para poder buscar estos nuevos caminos. Bueno, mi reflexión es muy clara, y es que hoy estamos hablando de tecnología, de digitalización, o yo estaba hablando de estas cuestiones, pero creo que el reto para todos, cada uno en su ámbito, es poner a las personas en el centro de cualquier decisión. Porque hoy hablamos de inteligencia artificial, pero dentro de 20, dentro de 30, 40, 50 años hablaremos de otra tecnología o de otra irrupción o de otro elemento disruptivo, ¿no? Y creo que efectivamente a través de la creatividad debemos tener la obligación todos de no olvidarnos de que vivimos un mundo de personas, con personas y para personas, y por tanto en esas decisiones que nos toca ahora tomar debemos poner a las personas en el centro de todas esas decisiones. Bueno, para finalizar, yo quería mencionar una frase desde el diseño. El diseño es una llave para comprender el mundo. Tenemos una llave para comprender el mundo. Y desde ese punto de vista, las tecnologías son un medio para analizar, idear, optimizar y comunicar. Pienso que las tecnologías siempre deben estar al servicio de lo que los humanos decidamos y de lo que los humanos queramos. Y desde ese punto de vista coincido con Susana en el sentido que somos las personas las que finalmente tenemos que emplear estas tecnologías como medio, ya sea en el entorno de enseñanza, en el entorno de emprendimiento, industrias creativas y culturales. Siempre la persona es la que toma las decisiones y debe entonces usar esta tecnología para comprender este mundo, y comprender este mundo implica justamente eso. Muchas gracias. Gracias, Jimena, por concluir todas las reflexiones de los demás. Creo que vamos muy bien de tiempo. 2 minutos ultrapassamos. Eu vou ceder a palavra a Dario. Gracias. Vamos passar para os espaços, pero Dario ahora toma el timón y yo os dejo con él. Bueno, muchas gracias. Gracias por este primer momento que hemos llamado de inspiración. Espero que habíais tomado notas, porque ahora empezamos a trabajar. En teoría teníamos un descanso que podemos hacer, pero bueno, más o menos. Aquí hemos venido a trabajar, ¿no? Entonces, os cuento un poco. ¿Quién no se ha apuntado todavía a ninguno de los laboratorios? Levante la mano. 2, 3. Vale, pues entonces vamos a hacer una cosa rápida. Por favor, los que han levantado la mano, que se pongan aquí. Venid. O en un lado. No vamos a hacer ninguna pregunta. Tranquilo, relax. Luego, la pregunta luego. Más que nada porque así os asignamos un laboratorio, ¿vale? Todos los demás sabéis a lo que os habéis apuntado, ¿vale? Y ahora os explicamos. Entonces, los huérfanos del laboratorio, acá. Humanicémonos, como dice aquí. Pasa por aquí, pasa por aquí.
¿Alguien más que no se ha apuntado? No, porque así ahora asignamos... Vale, perfecto. Los últimos serán los primeros. Eso es. Bueno, entonces, os explico un poco cómo funciona. Aquí entre nosotros están, yo me incluyo, los que facilitaremos las dinámicas, ¿vale? Y ahora mismo en cada aula tendremos una persona que facilite las dinámicas y os acompañarán en cada laboratorio los expertos, ¿no? Vamos a tener los tiempos justos, pero de lo que se trata es algo muy energético, rápido, con ideas que fluyen y en fin, yo creo que ya muchas de las conclusiones o soluciones se vislumbran, pero hay que abrir más, pero de una forma luego muy contundente y salir con algo. Entonces, si pausa de algún baño o algo así, pero luego, por favor, como las aulas no están aquí, que ahora tú lo explicas, hay una cuestión de desplazamientos, os ruego rapidez y ya nos vemos cada uno en su aula, que ahora Gloria nos explica, porque yo no...